Under cover of darkness, a Russian military blogger films Wagner's chief Yevgeny Prigozhin heading into what he calls the nest. The Russian nickname for a group of what were once high-rise residential buildings on the western edge of Bakhmut, one of the last areas to fall under Russian control. Prigozhin is taken to see a body, we're not showing it as it's graphic, an American citizen identified by these documents and a friend as Nicholas Maimer, a retired U.S. Army Special Forces soldier. The night of the 14th, 15th, Nick was in the Bakhmut area. He was with some other fellow territorial defense soldiers, and they came under attack. And unfortunately, the area that Nick was in, that particular building, took a direct hit from an artillery round. And the area that he was at in that building collapsed in on him, and he was unable to make it out. By piecing together the circumstances of Maimer's death, CNN has built up a picture of the intense battle for these final scraps of a town that has come to symbolize the destructiveness of Russia's war. This is where they pulled our American out, says Prigozhin, pointing to the building where he says Maimer was found. That same building also identified by Maimer's friend, Perry Blackburn, based on information he got from a member of the same brigade Maimer was with in Bakhmut. Here it is on a satellite image on May 13th, intact. Then, just 2 days later, the day after the night Maimer is believed to have died, this plume of smoke, evidence of that sudden artillery hit. A few days after that, an obvious crater in the building's roof. It's World War II tactics using 2023 technology. And so the idea of, a constant bombardment of artillery and missile strikes is a usual thing there. But for us in the US, we're a lot more clinical than that. Over just a few days, this entire area evidence of those tactics. Satellite images revealing a battle fought from high-rise to high-rise, chunks blown out of apartment blocks, even a school. All of this damage appearing within just 2 days. The enemy has been beaten out of the nest, says this Wagner fighter in video published on May 20th by Russian state news outlet Izvestia. CNN has geolocated the video. It was shot from inside the building where Nicholas Maimer died. You can see this distinctive light blue building, once a daycare centre, and in the distance the spire of a partially destroyed church. Here are all three locations seen from above. After 9 months of slow, brutal fighting, Nicholas Maimer had found himself in the midst of a fierce, fast onslaught. Nick wasn't with them when they withdrew from the building, and they were trying to do a recovery operation when it was, reoccupied by the Russians, so they weren't able to do it. And then Wagner got there first. Wagner got there first. These are new recruits training. They could be on the front line in a couple of weeks. Got a whole load of blue on blue. In training, mistakes are harmless. And what happened to you? How long have you been doing this training? Місяця 2. Я недавно попав в армію. Тому 2 місяці, поки тут в армії тренуємося. What do you think about the coming offensive? Do you want to get involved? Так. Хочу. You're not worried? Думаю, переможемо. These are young men. They've been having quite a lot of fun running around in the woods, and sometimes things get quite funny. But ultimately, this business is deadly serious. These recruits could be weeks away from combat. Pretend war, turning to this, where death is all too real. Он не дышит! Он не дышит! Wounded veteran Colonel Alexander Piskun runs the training. Що таке втрачати близьких і рідних, я знаю. Але ж це війна, і іншого виходу нема. Звичайно, після початку того, як підрозділ
піде на активні дії, хтось з цих хлопців загине. Ну, вони всі це усвідомлюють. That experience is hard won. Alexander came face to face with the Russian who shot him in Bakhmut last week. What would you say to young volunteers or conscripts joining now? Що треба бути готовим до всього. Бути готовим до доброго і до важкого. The hospital's got plans for dealing with Ukraine's offensive, which is expected this summer. Вони будуть важко відходять. Важко. Даром вони не дадуть території, це будуть великі бої. Сильно великі потері. Colonel Pushkin knows that this will not be his last memorial service. This military cemetery has space to grow. Soldiers are confronted with grim truth here, that many young men are forever entombed in this parade of graves. 8 cadetes hombres fueron abusados sexualmente por un cadete más antiguo en la Escuela Superior de Policía. Los denunciantes llevaban 6 días en la institución de formación, cuando el estudiante de segundo año ingresó a 2 habitaciones donde los chicos dormían y tocó sus partes íntimas. Para ingresar a los cuartos fingió estar de guardia y al salir usó pasamontañas. Los cadetes abusados informaron a los estudiantes de tercer año y estos alertaron al instructor que inició los trámites para la investigación. En el seguimiento que nosotros hicimos de cámaras, se ve que él lleva su pasamontañas en la mano y que ingresa a una de las habitaciones. Posterior a ello, el domingo la Fiscalía formuló cargos por abuso sexual y dispuso la prisión preventiva del cadete, mientras que este lunes los padres de familia se acercaron a la escuela superior para conocer la situación de sus hijos. También hemos hecho con ellos un reconocimiento de la escuela, de las habitaciones, para que ellos conozcan el lugar donde están sus hijos. Y en cuanto a la persona que en este momento tiene prisión preventiva, nosotros como Escuela Superior de Policía estamos iniciando las acciones administrativas que nos corresponden para que en algún momento él sea separado de la institución. La directora dijo que garantizará la integridad física y emocional de las víctimas. Es el primer caso registrado este año. Otros 2 ocurrieron en 2022, además del femicidio de María Belén Bernal. El retorno del gas a los hogares de Cali causó por lo menos 16 emergencias que fueron atendidas por los bomberos. Fugas de gas e incendios estructurales dejó la reconexión del recurso. 2 de ellas están asociadas a hurto de contadores. Otras 2 están asociadas a mala manipulación de las válvulas. Otras están asociadas a sobrepresión en los cilindros de gas propano. Y una de ellas originó un incendio en uno de los apartamentos de una edificación al oeste de la ciudad, donde al parecer un gaso doméstico generó una reacción, hubo una explosión, un lesionado que se atendió en el sitio. Me están diciendo que no conecten el gas en la Una fuga de gas en una panadería del barrio Petecuy en el distrito de Agua Blanca provocó un incendio que puso en alerta a toda la comunidad. Cuando menos pensaron, pues como que se prendió el fuego. Gracias a Dios, pues los vecinos acudieron rápidamente y ayudaron a que no se propagara y que no pasara a mayores. Según las autoridades, imprudencias, manipulación incorrecta de las válvulas y daños en los gasodomésticos fueron los causantes de las múltiples llamadas para el cuerpo de bomberos. Abra la llave de paso del contador o medidor lentamente, posteriormente abra la llave de paso del gasodoméstico, abra la perilla, entendiendo que el lugar está ventilado, deje escapar un poco de gas, cierre nuevamente la perilla en gasodoméstico, permita que haya una buena circulación y luego repita el procedimiento, pero en esta ocasión ya encendiendo el gasodoméstico. La llama debe estar azul. Entre tanto, en las estaciones de servicio de gas vehicular continúa la escasez de este recurso. A mí me ha ido duro, no queda plata porque la gasolina los carros de gasolina no asimilan. Mal porque taqueamos con 35 de gas en el día, aquí están yendo 70 y pico. Desde Gases de Occidente señalan que para restablecer el servicio de gas en su totalidad para industrias y estaciones de servicio se debe esperar a que aumente la presión en las tuberías. Esto será de manera gradual. It's considered the unofficial start of summer. If you're grilling out for Memorial Day, it's important to focus on food safety. The warmer temperatures make it really easy for bacteria to multiply to dangerous levels that can potentially get you sick. To lower your risk, the USDA says to follow 4 rules.
First, clean your hands, utensils, and surfaces where you're cooking often, especially when handling raw meat, seafood, and eggs. It's so easy to then touch other items and spread that bacteria around, which we don't want. Next, separate. Use different cutting boards and plates for produce than you do for raw meat products, and keep cooked and raw foods separate. Also, cook food to the right temperature, which varies based on the food. So it's really easy for the, grill marks to make it look like that food is done, but you have to use a food thermometer to make sure your food has reached a safe internal temperature. Finally, chill. Perishable food can be kept out at room temperature for up to 2 hours, but on hot days when the temperature hits 90 degrees Fahrenheit or above, it's just 1 hour. To help, extend your time and keep the food even safer, you could consider something like an ice bath. So if you're outside, bring an extra bowl, bring one of those foil trays that you can put things in. Get some ice in there and nestle those bowls or containers. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Larry and Diane Vest were regulars at Famous Anthony's in Roanoke, Virginia. They knew the staff there by name. In 2021, one of those workers was unknowingly infected with hepatitis A, a virus easily spread through contact. Whether it be a table or a doorknob, a menu, they actually worked in the kitchen itself. So they were a little bit all over the place, and you just don't know. Weeks later, Scott Vest's stepmother was dead from complications of hepatitis A. Then his father passed away. Seattle food safety attorney Bill Marler is now pushing for all restaurant workers to be vaccinated for Hep A. If they do contract the disease, they're producing the virus at a time when they're not actually sick. And by the time they're sick, they've already been spreading it. At the busy Portage Bay Cafe, owners would like all employees to be vaccinated, but they question if potential hires would be able to find those vaccination records and say the Restaurant Association would likely push back against a mandate. Do we need to raise prices because we are now having to go through extra steps in clearing people, making it harder for us to hire? That's going to have an effect on whether or not this actually happens. Marler meets with policymakers at the CDC next month and is hoping they'll recommend the shot, if not require it. Vest hopes it becomes policy, even though it's too late to save his parents. We were looking forward to having them down and enjoying the sunshine down here in Florida, and unfortunately that didn't happen, got taken away from us. 74-year-old David Christie had a stroke about a month ago, and just by looking at him and talking to him, you wouldn't really know. He credits that to the quick actions of a sheriff's deputy and nurse that were nearby when things started to go downhill. I had a lot of pain. I couldn't stand, and a lot of pain in my left side, and my left side just kind of collapsed. And the next thing I remember is that we have a friend here in the community, he's a deputy sheriff. I just remember him holding me and saying, "I've got you, David, I've got you." And after that, then he said, "Get him in a chair." He took action right away. And there were a number of other people there. I remember somebody gave me an aspirin, a nurse. Christie says that day is still a blur for him, but he knows all the signs of a stroke were there. But at the time, he didn't know those were the signs. Had some issues with high blood pressure, just came out of nowhere. Dr. James McKinney at Novant Health's Neuroscience Institute says high blood pressure is the #1 risk factor of a stroke. After that, diabetes and cigarette smoking and high cholesterol, sleep apnea, those are all things that we can address. Those are the underlying reasons, but what are some physical signs to notice when someone is having a stroke? There's an important acronym to remember. BFAST, so B stands for balance, so it's an onset of dizziness or imbalance. E is eyes, so vision loss in one or both eyes. F is face, so a facial droop. A is arm, so really arm or leg weakness on one side of the body. S is speech, so slurred speech or difficulty producing words or understanding speech. And then T is time to call 911. McKinney has 20 years of experience and says recent advances in medicine and technology have helped treat patients in a safer and more efficient manner. All things that helped Christie make a full recovery within a week of his stroke. Now he's sending this message to others. If you have like a precursor, if you have something that starts to like I can't quite raise my arm or something, don't ignore it. If you don't do anything, you may well not wake up from it. So pay attention to the signs, learn the signs,
and act on them. Primera plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba, Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero. Gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de coi comenta. Pero en realidad está hopeleo. Banstop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Telearuba. En el evento organizado por la Embajada China en Argentina junto al Instituto Confucio de la Universidad de Buenos Aires, 8 concursantes argentinos de la UBA, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Plata expusieron sus aptitudes en el idioma chino y la cultura del país oriental. El concurso se llevó a cabo mediante discursos en chino, una prueba de conocimientos sobre China y una demostración artística en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Manuela Muñoz, estudiante de la UNC, se alzó con la victoria y pasa a la final mundial en la capital china, Beijing. Con el lema Un mundo, una familia, el concurso sirve como plataforma de estudio e intercambio mutuo para los jóvenes estudiantes de Argentina, a fin de estimular su entusiasmo e interés por el estudio del idioma chino y la cultura china. El certamen contó por parte china con las intervenciones del consejero de la Embajada China en Argentina, Sun Yi, y el delegado cultural y primer secretario de la Embajada China, Huang Hangyi. Por parte argentina se contó con el secretario de Relaciones Internacionales de la UBA y director del ICUBA, el señor Conejero Ortiz, el coordinador de Idioma y Cultura del ICUBA, Pablo Culinán, y diversos delegados de los profesores y los alumnos universitarios. El señor Sun Yi felicitó a los concursantes y dijo que el idioma chino es una parte importante de la civilización china, con una larga historia y abundantes connotaciones. Por su parte, el señor Conejero Ortiz destacó el cada vez mayor interés de los argentinos por estudiar chino y cómo ello permite profundizar los lazos China-América Latina tanto a nivel comercial como académico, cultural y científico. Casi 1,5 millones de estudiantes de más de 150 países han participado hasta la fecha en la competición anual Puente Chino, que cada año cuenta con más de 100 millones de espectadores. Esto mi corazón para aprender chino. No estudio hace mucho, estudio hace 1 año solamente. Y creo que ha dado los frutos del esfuerzo que le he puesto a este hermoso idioma y a esta hermosa cultura, que para mí es muy nuevo, pero la amo y me encanta y me encantaría seguir aprendiendo. Este es un evento que se hace en esta casa, en la Facultad de Ciencias Económicas, desde el año 2010.
desde que se inauguró este salón que ustedes vieron tan lindo, y es un momento especial porque todos los alumnos del país, todos los alumnos universitarios que aprenden chino, vienen y presentan sus aptitudes ante el auditorio, sin miedo, se los juzga sin prejuicios y se evalúa todos sus conocimientos de idioma chino. Esto es muy importante y la verdad es que uno de los momentos culminantes de ese fervor por el idioma chino en Argentina es este concurso que hacemos acá en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, y donde, bueno, ustedes lo vieron, todos los estudiantes con mucho énfasis y con muchas ganas muestran sus aptitudes. Dorian Ortega es la gran revelación del motocross ecuatoriano, según los especialistas de este deporte. El joven de 14 años es campeón provincial en varias categorías y también ostenta el título nacional. Soy 9 años campeón provincial y quedé tercer lugar en latinoamericano aquí realizado en Santo Domingo, Ecuador. He participado en Colombia, Guatemala, Costa Rica y he logrado llegar entre los 5 primeros. El entrenador Mauricio Arias cree que el deportista debe competir en el extranjero para proyectarse como un piloto de alto rendimiento. El motocross, el cross country, el hard scramble, motovelocidad. Hay varias divisiones en las que el país está participando. Dorian espera el respaldo de la empresa privada, ya que asegura que es fundamental para su preparación diaria, que incluye entrenamiento con la moto, gimnasio, rutina física, correcta alimentación, entre otros factores decisivos para un deportista élite. Más apoyo económico para este tipo de deporte. Combino esto, el estudio, tengo el promedio 8. Ortega no cuenta con patrocinadores que respalden su carrera, pero pretende que sus resultados deportivos sirvan para que esta realidad cambie. Angel he was more than just a teammate to me and my brothers. Alejandro and Francisco Escudero say their former Harrisburg High School teammate, Angel, was a small and quiet second baseman with a big heart. Being like 4'11" in high school was challenging, and he didn't care who we was going up against. I feel like he had whatever in him to try to beat the opponent. Angel had played most recently with Central Penn College, where he was a student. Leaders there said the school community was in mourning for the bright young athlete. I couldn't believe it. I still can't believe it. That's Angel's gone. Angel died late Tuesday night from multiple traumatic head injuries, according to the Cumberland County coroner. Mercado Ocasio was critically hurt by the frame of a dugout that fell on him as he and teammates helped Coach Gerardo Diaz disassemble the structure. He make us all laugh, and he hardly say anything. But when he says something, we pay attention because he didn't say much. Francisco and Alejandro said they're saddened that Angel died while trying to help the community. I'm just glad that I saw him before I can't see him again. Momentos de terror vivieron los pasajeros de la aerolínea Asiana Airlines cuando un hombre abrió la puerta de un avión que aterrizaba en la pista de Daegu en Corea del Sur este viernes. Según un funcionario de Asiana Airlines, un hombre que iba sentado en la salida de emergencia del avión abrió la puerta cuando la aeronave se encontraba a unos 213 metros de altura y unos 3 minutos de aterrizar en Daegu. El hombre fue arrestado y confesó haber abierto la puerta, pero no dijo el por qué. Según el departamento de bomberos, 12 personas resultaron heridas. Al menos 2 personas murieron y decenas resultaron heridas luego de un ataque ruso a una instalación médica en Dnipro, Ucrania. Según las autoridades, el ataque ocurrió durante un cambio de turno de los médicos, lo que significa que había menos personas trabajando en las instalaciones. El incendio provocado por el cohete ya se extinguió, mientras las labores de rescate continúan en busca de los desaparecidos. Nuevos documentos publicados por el FBI muestran que hubo un complot para matar a la reina Isabel II de Gran Bretaña en los años 80.
El archivo de 103 páginas fue publicado en la página web de registros del FBI, The Vault, y resaltan los preparativos y la hipervigilancia de diferentes agencias gubernamentales de Estados Unidos e Irlanda ante posibles amenazas en contra de la difunta reina. Un documento parece detallar un aviso recopilado alrededor de un mes antes de su visita a San Francisco en 1983 de la policía con respecto a una llamada telefónica de un hombre que buscaba atentar contra la reina. Con las noticias internacionales les informó Clara López. ...20 de mayo de 2023... la noche en la que la muerte eligió como guarida el túnel del acceso al área de Sol General del Estadio Cuscatlán, en la que una estampida dejó 12 personas fallecidas. Dios te bendiga, mi amor, lo más bello que hay en mi vida, amor. Gracias. Entre ellos, Emilio, un delgadense de 57 años, quien el día de la tragedia, antes de salir de su casa, le dedicó un emotivo mensaje a su esposa, sin saber que era la última vez que estarían juntos. Me dijo, vieja, yo te amo, yo te quiero. Hicimos un video, todavía le hice unos panecitos rellenos, comió. Le digo, para mí fue triste porque ya se estaba despidiendo él. Porque me dijo, Dios te bendiga, vieja, que rico están los panes. Él trabajaba en estructuras metálicas y se dedicaba con especial cariño a su hogar y a disfrutar del fútbol, que era su mayor pasión. Me quedo sola, porque solo los dos convivíamos en la casa. Él tenía sus ratos buenos, sus ratos malos, pero yo me sentía feliz. Me siento tan mal que me quedo en vacío. Yo no lo voy a volver a ver, irreparable. Con el corazón destrozado, su esposa y otros familiares llegaron al Instituto de Medicina Legal para reconocer el cuerpo y poder darle un digno último adiós. Era de la barra brava, que le dicen, de la Alianza, y entonces los amigos la estaban ya María Mar que fueran porque homenaje al hijo de él, vea, como él ya falleció también. Bueno, se fue y todavía se fue y llegó y me dijo, voy a venir como a las 12, me dijo. Total de que él no llegó, yo lo estuve esperando toda la noche, me desvelé toda la noche, yo vaya a marcarle y no me contestaba el teléfono. Ya como a las 3 de la mañana yo hablé, me contestó el policía de allá de la Montserrat y me dio la mala noticia que él había fallecido. Emilio Panameño ahora goza del descanso eterno junto a su madre, quien hace apenas un mes había perdido la vida. El procedimiento se dio a cabo en el municipio de Umuarama, a unos 287 kilómetros de Ciudad del Este, en el estado de Paraná. Un total de 12 compatriotas fueron rescatados tras ser encontrados en una situación calamitosa. Los paraguayos trabajaban en una plantación de mandioca y estaban los mismos en una situación muy precaria, durmiendo sobre colchones sucios, en el piso, sin alimentos, sin camas ni sanitarios. Las autoridades intervinientes expresaron que los connacionales vivían en un régimen de esclavitud. El procedimiento fue realizado por agentes del Batallón de la Policía de Frontera y el Ministerio Público de Trabajo del Brasil. Los paraguayos fueron llevados a una institución de asistencia del vecino país mientras se realizan los trámites para ser traídos a territorio nacional. Quiere cultura cacho também são cos. Kunantintur caminho de drume. E não por uma onda kuta. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero realidade tá hopileu.
One Stop está aquí. Por favor, esteriliza y castra vossa mascota.